Tuve un sueño muy real, como una memoria. Vivíamos como en unas cuevas. Me decías que ibas a vivir sin volante, siempre delirando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo conversatorio dentro del Aula Fix de la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Xixón. Como saben, la película de la que vamos a hablar hoy es Monstruo, una película mexicana que está dentro de nuestra competición Tierras en Trance. Y para hablar de esta película tenemos a un representante del colectivo que firma la dirección de la película. El colectivo se llama Colectivo Colmena. Y en representación de este colectivo tenemos a José Pablo Escamilla. Pablo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿cómo está? va todo? Bien, pues aquí muchas gracias primero por tener la película, darle un espacio y otro que tenerme aquí platicando con ustedes. ¿Desde dónde nos hablas? Porque me comentabas hace un momento que estabas filmando. Estamos filmando una película acá en Yucatán, en Espita, en una ciudad bastante chiquita de la península. Ok. Entonces anda ahí. El Perfecto. internet un poco lento, perdón si hay ruido, pero es el único acceso a internet que tenemos. No, yo creo que de momento está todo bastante bien. Querría aprovechar, como ya el año pasado sucedió en los conversatorios de esto del Aula Fix, para agradecer el trabajo siempre meticuloso de Silver, que es la persona, Silver muy grande. Y ahora empezamos porque lo pasa muy mal cada vez que le agradecemos. Querría empezar un poco introduciendo un par de cuestiones. José Pablo, hay como dos momentos cuando preparamos estos conversatorios. Hay un primer visionado de la película que es cuando la ves como programador. En mi caso, sí, que la vi hace varios meses. Cuando ves la película como programador tiendes siempre a problematizarla. Es decir, a buscarle, a verla con una mirada un poco estratégica de qué puede pasar si programamos esto. Es decir, si convencemos a la gente para que entre al cine a ver esta película y a estar encerrado en el cine 1 hora, 2 horas, lo que sea. Una vez que decides programar la película, que fue lo que pasó con Monstruo, por suerte, hay un segundo visionado que fue el que hice hace un par de días para preparar este conversatorio, y ese ya lo haces con una mirada más de espectador, ¿no? Y realmente ese segundo visionado, que fue hace un par de días, para mí fue como muy revelador. O sea, me parece que en el caso primero fue como una intuición más que otra cosa cuando la programamos, y ahora sí que realmente caí un poco subyugado por el poder hipnótico que tiene la película, que por momentos es apabullante. Y sobre todo es una película que me di cuenta que nos servía casi como una herramienta al festival para explicar un poco lo que es esta competencia Tierras en Trance, que empezó el año pasado. Es básicamente una competencia de cine iberoamericano. Perdón que me extienda muy poquito sobre este tema. Dale, tú dale. Una competencia de cine iberoamericano, sobre todo de películas hechas en los países de América Latina, pero de un tipo de películas muy particulares. Digamos que nuestra idea con Tierras en Trance, y para eso Monstruo como ejemplo es perfecta, es que sea una competencia de cine o de películas más de formas y de miradas que películas de temáticas. Me parece y nos parece, dentro del festival, desde el equipo de programación del festival, tenemos la sensación de que desde hace ya quizás 2 décadas, incluso un poquito más, hay una cierta querencia entre distribuidores, entre festivales de cine grandes y ahora también en las plataformas, a programar un cine, sobre todo hecho en los países de América Latina, muy temático, más que temático, incluso problemático. O sea, de cine más de temática social, vamos a decir, y que a veces cae en esa idea que me parece que en alguna entrevista a ti también te oí mencionar, esa idea de la pornomiseria, es decir, toda esta idea de convertir una serie de problemáticas en un producto fácil de mercantilizar.
Pero vamos por partes, porque de esto me gustaría que hablásemos dentro de un par de preguntas, pero dicho esto y dicho que esta película la consideramos perfecta y ejemplar para lo que es Tierras en Trance, me gustaría que empezásemos hablando del colectivo Colmena, que nos expliques un poquito qué es, que nos expliques cómo resolvéis la cuestión de la autoría, es decir, por qué estás tú hoy aquí y no está otra Ujú, persona del colectivo, por ejemplo, que nos ujú. hablases un poco cómo llegáis de un trabajo más a lo mejor relacionado con los videoclips, con, no sé, supongo que con la publicidad también, de repente a filmar esta película que llega a estar en el Festival de Locarno. Bueno, que nos hablases un poquito de eso para introducirnos en lo que es el colectivo Colmena. Bueno, antes que nada, y yo también quería hacer como pues no sé, me causa mucha emoción y me siento muy honrado de estar presentando Monstruo en esta sección en particular y ahora estas palabras que dices me tocan mucho porque además siento que Glauber Rocha a título personal y para todos los del colectivo, pues es parte fundamental pues es uno de nuestros guías, ¿no? Y entonces, o sea, eh, yo filmé, editamos la película con el libro de Glauber Rocha, aquí un compendio de todos sus escritos Ujú, de Mousepad. Entonces, como que estábamos todo el tiempo revisando pues, sus ideas. Entonces, en cierta medida, él influyó mucho en esta película y me parece como muy hermoso que se note y que vuelva un poquito como al camino que le dio origen. ujú. Y y de hecho la sala donde donde la editamos se llama Sala Glauber Rocha. Y bueno, sí, somos muy grandes, somos así glauberrochianos. Y entonces, y el colectivo, pues básicamente tenemos tiempo colaborando, nos reunimos, somos amigos, estudiamos en la misma escuela, tenemos como las mismas búsquedas, las mismas inquietudes, empezamos un poco trabajando eh, juntos, queriendo hacer nuestras cosas, levantando nuestros proyectos, pues ahí con lo que podemos, y digo, no con lo que podemos, sino que hicimos como estrategias, eh, pues sí, otro tipo de estrategias para conseguir financiamiento, muchos crowdfundings en el comienzo, eh, y trabajamos, pues como tratamos de mantener una cierta horizontalidad en nuestros rodajes, ya en términos prácticos del quehacer cinematográfico. Y entonces digamos que en Monstruo fue una idea que me surgió a mí y yo la puse en la mesa y tenemos un laboratorio todas las Ujú. semanas en donde nos reunimos y leemos las ideas que cada uno está desarrollando y vemos cómo cada uno le puede ir ayudando al otro para hacer su idea y en qué. Y entonces, como también nuestra educación es un poco de todo, hacer un poquito de todo, entonces, pues tenemos como esta facilidad de repente de pasar de producción a edición a, sí, no sé, fotografía, o sea, como que somos ahí como bastante movibles. Ujú. Y me gusta pensar más que como una productora, como una banda de música, ¿no? Que se reúnen a hacer lo que les encanta, que es hacer cine. Y entonces, pues cada quien trae sus propias ideas, pero de repente se pierden como en el grupo, ¿no? Y con respecto a esto que decías del autor, pues creo que el autor en este momento o en esta película se disuelve un poco como en el grupo, Ujú. porque definitivamente durante todo el proceso ha sido como muy abierto. A mí me gusta, o confío mucho en todas las personas con las que colaboramos en esta película y entonces pues siempre estoy como muy abierto a que cualquier cosa que me dicen, si tienen una mejor idea que la mía, pues obviamente, y como que partimos mucho de que nadie tiene todas las respuestas de nada, ¿no? Ni el director, ni nadie. Entonces es de repente como que yo de repente habría muchas
decisiones a que se discutieran, a que se valoraran, a que alguien más, si alguien más tenía una idea, la pusiera. Y pues muchas veces, o sea, cuando de repente estábamos diciendo, bueno, ¿cómo son los créditos, no? Así de, no, pues es que todos hicimos un poquito de todo y a mí de repente yo hice sonido unos días, pero también edición, otros, pero también post, y así todos, ¿me entiendes? Entonces, como que, pues sí, lo veo más como ahí, como, pues sí, como medio artesanos, que todos le ponen mano a una obra, y sí, ¿no? Y entonces por eso también pues, lo firmamos así en los créditos, como todos formamos parte de esto y, y hay algo muy liberador de eso también, de decir, bueno, es que fuimos todos, porque también el cine es muy colaborativo siempre y hay un culto al autor, ¿no? Eh, que por un lado es bastante válido y está muy bien porque pues, son los autores los que a nosotros nos van abriendo el camino, ¿no? Y es lo que uno también espera hacer con sus películas, seguir como, pues sí, llevando los límites un poquito más lejos. Y, y bueno, concretamente estoy aquí yo porque en la película que estamos filmando ahora, yo soy así, en este punto de la producción, soy segundo asistente de dirección, entonces soy un poco prescindible en las escenas de hoy, pero todos los demás no. No, mira, te quería comentar un poco que a lo mejor esta pregunta puede tener que ver con este método de trabajo que comentas ahora. Y un poco la sensación que tenía viendo Monstruo era la sensación de ver una película en constante transformación. Es decir, que la película cuando empieza arranca un poco como una especie de retrato de precariedad laboral, que luego Ujú. pasa a ser como una película sobre lo cotidiano, digamos, de dos jóvenes, de un chico y una chica que mantienen una relación, vamos a decir, de mutua estima. No sabes hasta qué punto es una relación sentimental, no importa demasiado tampoco. Al principio no lo tienes tan claro, pero luego todo eso va ramificando a otras cosas, pasa a ser una película de post-ciencia ficción, que también eso en la introducción a la película está presente, que por momentos me recordaba cosas tipo Upstream Color de Shane Carruth, por poner un ejemplo. De ahí pasa a ser como una especie de thriller casi psicodélico que denuncia las desapariciones forzosas en México. Entonces la pregunta es, ¿eres conscientes cuando estabais haciendo la película de todos estos saltos de género o es una película mucho más inmediata, más intuitiva? Definitivamente lo que nos guió fue la intuición, pero sí estábamos muy conscientes de cómo iba a ir evolucionando cada parte de la película, a pesar de que fue una película sumamente improvisada. Es decir, empezamos con un guión de 20 páginas, entonces eso que dices de que es una película en constante transformación es verdad, porque pues, filmamos casi de manera documental. Primero hicimos una gran parte con estas 20 páginas y luego seguimos haciendo como varios rodajes, digamos, editábamos lo que ya habíamos filmado, lo veíamos, lo reflexionábamos, lo platicábamos con el grupo, reescribíamos y volvíamos a filmar y volvíamos a todo así. Y entonces de repente terminamos como con un guión de 45 páginas que sí, muy claramente, bueno, pues sí, y sabíamos que tenía que ir evolucionando un poco a como lo percibe, digamos, el personaje principal, que empieza como una cosa ahí también medio romántica, como onírica, y termina siendo como un thriller poscapitalista en donde el enemigo principalmente es el capitalismo, expresándose, no sé, ¿sabes? A través de muchas vertientes y a través de uno mismo también, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, son como muchos momentos muy... Y sobre todo hacia el final, como este momento de la paranoia y como de la disociación y que tiene que ver un poco como con la alienación del trabajo también, pero que existe al comienzo, pero digamos que
esa alienación era como soportada porque en la vida de este personaje existía cariño, amor, contención emocional, ¿no? Acompañamiento. Y cuando eso ya no sucede y entonces se convierte en eh, en otro brazo más del sistema, es cuando como comienza a cuestionarse y como de una manera ahí como de existencialismo, sí, muy, pues no sé, capitalista, ¿no? como, como de qué sirve todo esto, ¿no? Y entonces, pues sí, sobre todo porque queríamos que fuera una película muy física y que el espectador estuviera constantemente percibiendo como estas emociones, como si estuvieran entonces, pues de repente también había que remarcar y ser muy intensos en la manera en la que se expresaban estas emociones para que comuniquen al espectador, ¿no? Y que es algo que a mí, o sea, a mí me parece sumamente amorfa la película. Y lo digo desde como bueno y malo, o sea, no tanto como malo, sino como, o sea, es bueno en cierto sentido porque así queríamos que fuera como una película que estuviera en constante evolución del lenguaje. Y lo que me ha sorprendido es que cuando se ha expuesto con público que, digamos, no tiene como esta avidez experimental o más de género, ha tenido una muy buena recepción, ¿no? No, y me gustaría también hablar de algo que adelanté al principio, que me sorprendió muchísimo y muy gratamente de la película, que es el tema del acercamiento a la realidad mexicana que tiene la película, ¿no? Yo muchas veces hablando aquí entre el equipo de programación del festival, hablamos de que sentimos que hay algo muy codificado en el cine mexicano que se hace desde hace ya bastantes años a la hora de acercarse a determinadas realidades del día a día de tu país, algo que a veces no hace falta tampoco dar nombres de cineastas ni de películas, pero algo que a veces por momentos roza eso que Luis La Ospina denominó pornomiseria. pornomiseria. Y sin embargo aquí lo que vemos es que todos esos códigos que suelen ser muy habituales en determinados cineastas y un determinado tipo de cine de la crueldad, vamos a decir, mexicano, los demoléis por completo y planteáis algo completamente distinto. Eso era también algo que de antemano queríais evitar a toda costa, entiendo. Claro, no, por supuesto. Ese de hecho era uno de mis más grandes miedos, que la gente dijera, otra película de pornomiseria que explota la precariedad, ¿no? Y porque de ninguna manera queríamos hacer ese tipo Y he reflexionado mucho al respecto de este tema porque me parece que por un lado existe como esta necesidad de las personas creativas de hablar de esta realidad, porque pues, o sea, Teresa Margoles, que es una artista plástica que estaba en la Bienal de Venecia presentando una obra en donde madres de desaparecidos estaban bordando pañuelos con frases a sus hijos desaparecidos o muertos por la guerra contra el narco, y esta obra se llamaba ¿De qué otra cosa podríamos hablar, ¿no? Y que es una pregunta que resuelve, que responde esta pregunta de ¿por qué hablas de esto y no de todo lo bueno de tu país? Que es como, bueno, de todo lo bueno de mi país ya todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? O sea, es uno de los más grandes puntos turísticos del mundo, está de más hasta cierto punto. Entiendo lo de la perspectiva y como esto que luego la gente como que no le gusta que se cuestione la sociedad en la que viven porque de alguna manera se sienten cuestionados también. Y esta película era una película que buscaba eso, ¿no? Cuestionar a los hombres mexicanos. Porque en nuestras investigaciones sobre desaparecidos nos dimos cuenta que realmente las personas que dejan todo para ir a buscar a los desaparecidos son las mujeres, ¿no? Y luego cuando fuimos a las fábricas a hacer nuestra investigación, nos dimos cuenta que principalmente todas las trabajadoras son mujeres, ¿no?
de las maquilas. Entonces, están realmente expuestas a esto todos los días. Sí. Y cuando hablábamos con ellos nos decían, es que esto pasa todo el tiempo, todos los días, y es una realidad con la que tenemos que convivir. Y eso a mí me parece muy jodido, y me parece muy jodido también que se trate de normalizar desde el, ay, ¿por qué? Y tirar debajo de la alfombra, ¿no? Porque entonces de alguna manera también es lavarse la responsabilidad que tal vez uno podría tener en eso, ¿no? Entonces, también una cosa que pensamos mucho fue la perspectiva sobre desde la cual queríamos abordarlo, ¿no? Porque lo más fácil hubiera sido, pues vámonos desde la perspectiva de esta persona que desaparece. Pero tampoco queríamos que fuera así, queríamos ver qué hacía alguien más, ¿no? O sea, este hombre que al mismo tiempo es un obrero y que al mismo tiempo es un niño, y cómo tiene que enfrentarse a este sistema que lo sobrepasa, ¿no? Y entonces, pues muchas de las cosas que reflexionamos fue hacia no llevar la película hacia la pornomiseria y no llevar al personaje a una cosa falsa, heroica, hollywoodesca, que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, realmente nuestras investigaciones eran pues la gente que busca y encuentra alguna especie de nexo se convierte en un enemigo del Estado. Y es lo que está sucediendo ahora con todas las madres rastreadoras de desaparecidos. La ley está yendo en contra de ellas porque están descubriendo nexos criminales entre personas de poder y grupos criminales, ¿no? Entonces, de repente todo deja de tener un poco de sentido, ¿no? En cómo, o cómo están planteadas las cosas en la sociedad. Y eso nos interesaba mucho también explorar como a través de este personaje, como que de repente dice, ¿cómo? Pero si ellos se lo llevaron y yo lo vi todo, pero que me estoy volviendo loco y entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces entrar como en esta espiral de angustia y de, pues sí, de desesperación, de ver que los minutos pasan y no saber nada nuevo. Y entonces queríamos abordarlo como desde esa sutileza de los pequeños eventos de la vida cotidiana, y este enfrentarse contra la pared, que de repente el personaje se encuentra en una especie de laberinto, ¿no? Sin salida. Entonces, pues sí, y entonces todo esto como para evitar la pornomiseria, ¿no? Y entonces teníamos como bastantes reglas éticas de cineasta, ¿no? Como para evitar caer en esos momentos. Eh, y creo que mucho tiene que ver con la perspectiva y la manera en la que se abordan estos temas. ¿Qué es lo que estás viendo y cómo se están abordando los temas, ¿no? Porque si estás viendo el acto violento por la pura exposición y explotación plástica del sufrimiento, pues entonces está jodido y eso es pornomiseria a mi parecer. Pero si estás viendo la problemática y estás poniendo como más exponiendo como toda una realidad y cómo una persona está envuelta como de esta, pues sí, pues sí, como más bien lo pones como en este laberinto y entonces lo entiendes un poquito más, ¿no? Inclusive si... Y para nosotros fue difícil porque pues es la perspectiva desde alguien que no tiene mucha visión, ¿no? De todo, porque pues es joven, porque no le importa, porque quien a los 16 años está pensando en cómo el capitalismo aliena, ¿no? Y entonces, y todo esto, ¿no? Digo, debo decir que yo a los 16 años me metieron a una fábrica y ahí fue cuando empecé como a reflexionar mucho también como esta labor física del obrero, que es una cosa Un como, poco
algo que siento en la película que no es tan común, que es una idea como de dignificación de la clase trabajadora mexicana, me parece, y que aun cuando estás hablando de una clase trabajadora en unas circunstancias muy complicadas de condiciones laborales y demás, evitas en todo, o evitáis en todo momento ese otro peligro que es el feísmo, que es también muy común a veces en el cine mexicano y me parece que ahí la secuencia esta del minuto de silencio en la fábrica me parece que es ejemplar, o sea, que es un momento que parece directamente una especie de ángelus o algo por el estilo. No, me parece una secuencia muy emocionante, el modo en que están filmados los rostros y que ningún... Me parece que es de una especie de respeto, de reverencia, que es, de alguna manera también define la película. Sí, claro, claro, claro. Esta fue una de las primeras secuencias que me vinieron a la cabeza. Eh, y como este gesto, como este ejercicio de decir, ok, muy posiblemente las únicas, o digamos, pues sí, el cine, bueno, ese es otro. Quería ponerle al espectador caras de trabajadores, rostros, ¿no? Los mismos rostros que estuvieron produciendo productos que consumimos todos los días, ¿no? Y viendo sus rostros y viendo y mirándoles los ojos, ¿no? Y mirándoles la cara y dándoles una personalidad, porque pues si no vas a meterte a esas fábricas, no sabes que existe esa gente. Y en México, como muchas cosas están como muy sectorializadas, pues puede que nunca te preguntes qué hay ahí, ¿no? Y entonces a mí me pasó una cosa, que estábamos en un concierto de Pussy Riot ahí, que se organizó en ese lugar, ¿no? En una zona industrial en el Estado de México, no en la Ciudad de México. Toda la gente de la Ciudad de México yendo ahí a ver a Pussy Riot e hicieron una denuncia, ¿no? Ahí, un poema, denuncia, al menos a mí, yo no sé a todos los demás, pero yo volteaba a ver y todos estábamos helados. Y, y, y fue, pues es que es aquí, ¿no? O sea, aquí está sucediendo eso. ¿Y, y qué vamos a hacer al respecto? ¿Y cuál es nuestra postura? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para... Entonces, pues esta película nace un poco de eso, y es como un reclamo más que se une a la ola de reclamos. Eh, y sí, pues sí, desde esa perspectiva significatoria del trabajo, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, tengo que pedirle permiso a Silver. Dos preguntas más, porque tengo un montón para hablar. Lo que pasa es que se nos va el tiempo, pero sí que quería hablar sobre el tema del sonido y la música en la película, que me parece importantísima. Yo tengo la sensación a veces de que la película se va construyendo como una especie de gran sinfonía industrial o algo por el estilo. Empieza de un Órale. modo mucho más sigiloso, como más... no sé, vamos a decir brianesco, no sé si tiene Ujú. sentido utilizar Sí, sí, sí. ese término inventado, más contemplativa, más serena, poco a poco va creciendo hasta un momento de estruendo y finalmente al tiempo que el encuadre se va cerrando, se va haciendo más chiquito, la película se va apagando también. Entonces, me gustaría que hablases un poquito de la importancia que tuvo la música en el proceso de creación y sobre todo en el proceso de montaje final de Monstruo. Pues la música para mí es todo. O sea, soy melómano de toda la vida. Traté de ser músico, me frustré porque no puedo ser músico. Y creo que todos los que trabajamos ahí en el colectivo somos, o sea, todo el tiempo estamos pensando en música, como que es una cosa que nos une también. Y trabajamos muy de cerca con unos amigos que son con los que yo tenía bandas cuando teníamos 15 años y así, que se llaman Estudios Lucerna y que son también súper talentosos. Y entonces eh, siento que es como una parte muy importante de lo que hacemos. Y yo siempre trabajando con ellos, yendo a visitarlos todos los días a su estudio, de repente veía como una canción iba evolucionando a través
del tiempo, y luego del primer demo a la última versión, yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Y me enseñaban las de en medio, y yo decía, wow, veía todo ese proceso. Entonces, como que desde ahí empecé a pensar, bueno, este puede ser un proceso que también se aplique al cine, con ciertas reglas y etcétera, como cosas de presupuesto y así, pero entonces desde ahí, ¿no? Desde cómo pensar creativamente una estructura distinta para crear una película, hasta, pues, no sé, bueno, no sé, yo escucho música todo el tiempo, escribo con música y me encanta la música, bueno, la música ambiental, me gusta mucho, toda la música realmente, pero sí que queríamos producir hipnosis, cierto trance, cierta elevación, y la música pues es como el elemento plástico más abstracto y hermoso con el que puedes hacer eso, porque es muy, se inmiscuye en tu mente sin que te des cuenta, y de repente ya te estás llevando de la cabeza, sino del cráneo. Entonces, a mí me gusta mucho cuando en el cine sucede eso. Ahora he estado leyendo mucho a Valdelomar, y tiene como toda esta teoría de la elevación que considero también así como muy, o sea, como que uno de los objetivos del cine, ¿no? Como esta elevación del alma humana, cualquiera que sea la película, el tema o lo que sea, si es una película que te eleva, es una buena película. eh, y trabajamos mucho el diseño sonoro, trabajamos mucho el sonido, hicimos, así como hicimos varias versiones o varias sesiones de rodaje, hicimos varias sesiones musicales, buscando distintas texturas, y también sabiendo cómo, para qué momento iban a aplicar como todas estas texturas, llamamos amigos músicos, hicimos como mucho, así, ¿no? Como un gran equipo musical y luego hicimos ruidos, ¿no? Así como de, bueno, ¿y qué toco? No, pues no toques, pégale a la guitarra, o sea, hazla que suene raro, güey, o sea, métele feedback ahí, pégale, no sé. Y algo que me gustó mucho fue que, bueno, no sé, por ejemplo, Sonic Youth es una de las más grandes inspiraciones de nuestras vidas, o a mí, ¿no? De la mía. Y Kim Gordon vino a ver la película al Festival de Locarno, estuvo en la premiere y a él le gustó además. Entonces para mí fue como, what the fuck? O sea, como un sueño hecho realidad que de repente, no sé, es muy loco cómo da vueltas la vida. Mira, y ya porque creo que tenemos Ya, que ir pero terminando. Lo que pasa es que a medida que iba avanzando todo lo que ibas diciendo tú, hablaste de Glover Rocha, hablaste de Valdelomar, que me sorprendió mucho y muy gratamente, hablaste de Sonic Youth, es una mezcla de tres cosas completamente dispares. sí, sí. Y el tema es que yo, mientras que veía la película, sobre todo la segunda vez, no sé por qué, ahora me puedes decir que para nada, pero bueno, todo el tiempo pensaba en Philip K. Dick. Fíjate que no tanto, no No tengo tanto. mucho esa influencia, no soy tan cercano, pero sí definitivamente como comulgo con esa cosa de esa estructura, y que no tiene salida, ¿no? Como una cosa ahí como que te absorbe, y de repente hay como un universo paralelo en donde tú ves, ¿no? O sea, como que sí entiendo de dónde viene Y un la poquito, sobre pregunta. todo ese principio en el que a través de esas torres de electricidad parece que llegan Sí, mensajes del más allá y todo eso, que eso también puede ser, sí, puede estar muy presente en, aunque puede te ser diría que tranquilamente que el poder anticipatorio de Philip K. Dick fue tan grande que realmente puede estar presente en películas de muchísima gente, obras de muchísimas personas que por ahí ni siquiera llegaron a leerlo o que no lo tenían ujú. presente cuando estaban creando. Te diría que más que Philip K. Dick fue Mario Santiago Papasquiaro, nuestra influencia más grande, que si no lo ubicas, échale una leída. Como nota. Es el poeta sucio. Ok.
Bueno, pues dicho esto, José Pablo, un placer tenerte aquí. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y nada, pues agradecer nuevamente a Silver y Venga, Silver, ánimo. no le gusta que le agradezcamos. Pero nada, Ok, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte, felicitaciones por la igualmente. película y seguimos Muchas en gracias, muchas contacto. gracias. Ahí estamos. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos. Chao. Bye.